Bienvenidos amigos y amigas. Un saludo cordial, muy cordial para todos y para todas. Donde quiera que llegue la señal, donde quiera que se transmita este programa, es la palabra de Dios. Levanto este libro con la Biblia en mis manos para glorificar a Dios. Estamos aquí en este momento. Bienvenidos una vez más a esta serie de conferencia, La Real Verdad sobre el tiempo del fin y tus decisiones. De todo, lo más importante son tus decisiones, porque es lo único que depende de ti. Hay muchos factores que no podemos controlar. El primer tema fue cómo sobrevivir a la pandemia. No podemos controlar que vino una pandemia, pero sí podemos controlar el cómo vivir en la pandemia, en el tiempo del fin. Ese fue el primer tema. Hoy nos adentraremos en el tema. ¿Saben cuál es el tema de hoy? Cómo transformar las crisis de matrimonio y de familia en bendiciones. Ya les dije que los hispanos amamos mucho a la familia. Esa es una de las características de nuestra cultura. Yo no sé de cuántas nacionalidades me están escuchando, pero al menos aquí donde estoy hay presentes varias nacionalidades. Somos muy multiétnicos porque se habla de una cultura hispana, pero realmente somos una multicultura. ¿Ve? Todos comemos arroz, pero no hay ningún arroz que se parezca. Ya cuando se ve el arroz del mexicano, el del cubano, el del dominicano, ya enseguida uno dice, ya no tiene que enseñarme el pasaporte, ya sé de dónde viene. Somos muy variados y esa variedad, esa diversidad la creó nuestro Dios. Pero la familia es algo que nos une a todos los hispanos. Ese primer mandamiento de creación, fructificados y multiplicados, ¿saben ustedes quiénes son los que mejor lo hemos cumplido en este planeta, donde tanto se incumplen con las leyes de Dios? Pues somos nosotros los hispanos. Miren cómo tenemos nuestros niños en las iglesias hispanas. Hay muchos niños, me encanta. Hay familias preciosas, lindas. Y por eso el tema de hoy, cómo transformar las crisis. Mientras más vivimos en familia, si les hiciera la pregunta, el estar orientado hacia la familia evita crisis o fomenta más crisis de familia. Porque alguien que no vive en familia, pues no va a poder tener una crisis de familia porque no vive en familia. Pero a nosotros que nos encantan los hijos, que nos encanta el matrimonio, que nos encantan tener muchos, familia extendida. ¿Ves? Nosotros los especialistas en familia hablamos de la familia nuclear, que es los que viven en casa. El primer núcleo es el matrimonio, es muy importante. El núcleo. En esta serie vamos a hablar un poco también sobre cómo fortalecer el núcleo del matrimonio. Y luego después de ahí vienen los hijos, ¿verdad? Que son impactados, influidos fuertemente por ese núcleo que es el matrimonio. Pero todavía es la familia nuclear, aún los hijos, porque conviven todos bajo el mismo techo. Pero ya cuando hablamos de la familia extendida, los primos, los tíos, los sobrinos, ve que los hispanos nunca sabemos ni cuán grande es nuestra familia. Siempre hay primos que a veces ni siquiera los conocemos. Y yo quiero dar un saludo a todos mis hermanos y hermanas hispanos. Yo digo que el país más grande del mundo, ¿alguien sabe cuál es el país más grande del mundo? Yo siempre he dicho que es Hispanilandia. Porque donde quiera, no hay que decir dónde estamos los hispanos, sino más bien dónde no estamos los hispanos. Estamos dispersos por la ancha faz de la tierra, somos una linda multicultura y una de las características que nosotros tenemos es que somos un pueblo de fe y de esperanza, de lucha, de trabajo y de ilusión. Así que se los digo que yo me siento orgulloso de ser hispano. Perdonen que use la palabra orgullo, pero la estoy usando de una manera positiva. Hasta en el cielo me voy a sentir hispano. Y lo rico que cocinamos los hispanos, que yo digo que hasta en el cielo los cocineros pienso que van a ser hispanos. Ay, perdónenme, que tal vez estoy especulando más de la cuenta. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo transformar las crisis de matrimonio y de familia en bendiciones? Y
les quiero decir que la palabra crisis tiene un significado. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿es la palabra crisis positiva o negativa en su significado? La mayoría de ustedes me va a decir es negativa. Y yo me atrevería a decirles que puede ser negativa, pero una crisis también puede ser positiva. Porque la palabra crisis hasta es griega. Fíjense ustedes que yo enseño en la Universidad de Oakwood. De paso, recomiendo si alguien quiere ampliar estudios y tener una educación cristiana, no importa la carrera, allí se estudian muchas carreras, pero con una base cristiana, con una base bíblica, cristocéntrica y a la vez científica. Ese es un buen lugar. Oakwood University en Huntsville, Alabama. Yo enseño allí como profesor asociado de teología y una de las materias que enseño es griego, desde el 1 hasta el 3, el griego bíblico. Y la palabra crisis es griega, crisis. ¿Y saben lo que significa? Significa juicio. Y lo que nos hace seres inteligentes, lo que nos hace seres racionales, es precisamente la capacidad de juzgar, de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, de poder hacer decisiones. Por eso esta semana tan importante, el tiempo se acaba, decídete hoy, decídete por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos, decídete especialmente por Cristo. La palabra crisis significa también decidir. Fíjese, el diccionario, que ya va por la edición número 21 de la Real Academia, dice que un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse. Eso es una crisis, no siempre es para agravarse. Puede ser también para mejorarse. Ojalá que si hay una crisis en tu vida, o muchas crisis en tu vida, las utilices para decidir lo mejor, que cuando salgas de la crisis estés mejor que estabas antes de que se formara, que podamos tomar nuestras crisis como un momento decisivo para examinar cuidadosamente nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y poder hacer cambios. Yo les digo, como psicólogo, estudié un PhD, un filósofo y doctor en psicología, para gloria de Dios lo digo, en North Central University, y la psicología se basa en cambios. Los seres humanos podemos cambiar, eso es lo lindo del ser humano, que Dios nos creó con la capacidad de hacer cambios, pero no siempre los seres humanos hacen cambios para bien. Y me dirijo por un momento a la comunidad que ha venido aquí a los Estados Unidos, que hemos venido aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Hispanilandia, viviendo en Gringolandia, y son millones, y eso tiene sus riesgos también, porque uno de los factores más grandes de divorcio es la inmigración. Y yo he tomado un personaje de la Biblia para que ustedes vean que cuando nosotros emigramos estamos buscando cambios que nos favorezcan. Estamos tratando buscar una historia alternativa en nuestras vidas, que sea gloriosa, que sea linda, que se convierta en un legado. Y yo traje un ejemplo de la Biblia que es el caso de Abraham. Y quiero a través del caso de Abraham ilustrarle cómo transformar las crisis de familia y de matrimonio en bendiciones. A veces las personas falsamente creen que un cristiano es una persona que no tiene crisis en su vida, que es una persona bendecida por Dios en todas las áreas, una persona que no sufre, que todo lo que tiene es éxito en todo lo que emprende. ¿Será que fue así la vida de Abraham? Recuerden ustedes que la historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12 y les invito a leer allí. Y a partir del versículo 1, me interesa de momento leer los versículos del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, después se le puso a Abraham, que era padre de multitudes, pero aquí Abraham, que significa en hebreo padre enaltecido, fue enaltecido por Dios. Y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y los hispanos entendemos muy bien este versículo, sobre todo los que vivimos aquí en Estados Unidos, porque hemos salido de nuestra tierra y de nuestra parentela, y muchas veces también de la casa de nuestros padres.
aquí ya hay una primera crisis. Porque salirte de tu terruño, de tu familia, de las tradiciones de tu familia, ¿por qué Dios le pudo haber dicho a Abraham que hiciera este cambio tan brusco en su vida? Pero miren lo que dice: haré de ti una nación grande. Aquí está justo el sueño de Dios, la esperanza de Dios. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y todavía más a los que te maldigan, maldiciré. Y ahora viene una parte que nos llega a nosotros, dice, de esta historia que fue en Ur de los Caldeos. Estoy ubicando así el mapa. Ur de los Caldeos, allí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Allí vivía Abraham, ¿ve? Un iraquí, si lo pusiéramos en el contexto del siglo XXI. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y sabemos que él se estableció aquí en la tierra de Canaán. Y Dios tenía un plan con la inmigración de Abraham. Su primera crisis fue una crisis migratoria. Y muchos de nosotros hemos pasado por esa crisis. Pero ¿será que nuestra inmigración va a ser para darnos grandeza, para bendecirnos? ¿Va a ser para que nuestro nombre sea bendición? Y lo último que Dios le prometió a Abraham es: serán benditas en ti todas las que, a ver, si me pudieran responder, hasta le hago la pregunta, y esta pregunta la suelen fallar mucha gente. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Serán benditas en ti todas las de la tierra. ¿Cuál es la palabra que va allí? Generalmente decimos naciones, pero revisen bien su Biblia. No he encontrado ninguna traducción que en Génesis capítulo 2, versículo 3, diga nación, porque la palabra hebrea mispajá precisamente significa el núcleo de una familia. Y todos los núcleos familiares, todos los matrimonios y todas las familias con sus hijos, dijo Dios que serían bendecidas en Abraham. Es decir, es un plan amplio el que Dios traía con Abraham. Al sumergirlo en la crisis migratoria, Dios quería hacer de él un cambio para bien. ¿Por qué no aprovechamos el haber venido a los Estados Unidos para hacer cambios que beneficien nuestras familias y las familias que después vengan? Pero los estudios dicen que muchas personas al emigrar tienen más riesgo de divorcio incluso. Muchos que vinieron aquí a los Estados Unidos buscando la tierra prometida, rompieron con sus familias, con sus matrimonios. Sus hijos muchas veces están hundidos en la droga y no siempre se mantienen dentro de la iglesia. Y le menciono esto porque hay varios estudios en los que he participado que se han hecho con los latinos. Y el índice de divorcio de un latino en México o allá en el área del Caribe, cuando ellos están en sus áreas, es mucho más bajo que cuando emigran y vienen buscando esas grandezas. Por eso, ¿cómo podemos transformar nuestras crisis de migración para que sean cambios importantes en nuestras vidas que puedan fortalecer el núcleo de la familia? Y por eso estamos estudiando la vida de Abraham. Miren ustedes, salieron para ir a tierra de Canaán, dice Génesis, versículo 5, la última parte, y llegaron a Canaán. Si yo tuviera tiempo, usted sabe que los predicadores siempre andamos sin tiempo. Cuando yo estoy en el aula de clase, tomo más tiempo para explicar. Pero si vamos a Hebreo, allá dice que salió sin saber a dónde iba. Y aquí dice que salieron para ir a tierra de Canaán. Pareciera como que a veces hubiera una contradicción aquí en estos dos pasajes entre Hebreo y Génesis. Pero en la Biblia realmente las contradicciones son aparentes, porque hay armonía en la palabra de Dios, porque viene de Dios. Ahora noten ustedes que también hay profundidad. Y Abraham sabía que iba para la tierra de Canaán. Aquí lo estoy señalando con el puntero, desde Ur hasta la tierra de Canaán. Pero él no sabía cómo llegar a Canaán, y por eso Dios lo fue guiando hacia arriba, hacia el norte, y llegó hasta Harán, allá en lo que hoy en día es Siria. Por eso él fue allá a la tierra de Harán, que también se llama Padán Aram. Y él sabía el plan general, pero no sabía el plan específico de cada día. No sabía para dónde iba cada día, y Dios le guiaba. Una de las formas de hacer cambios decisivos en tu vida es buscar a Dios cada día en tu vida para que Dios te muestre cómo alcanzar tu plan general,
viniste a tener éxito, viniste a conseguir metas, a conseguir objetivos. Ese es un plan muy general. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo poder realizarlo, subdividirlo en etapas que afirmen tu matrimonio, que afirmen tu familia? Para ello, aquí está la respuesta. Llegaron a Canaán y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Pero casi todo lo que Dios le habla a Abraham se ve muy bonito, pero tiene un problema, se ve en futuro. A tu descendencia daré esta tierra, porque allí dice: y el cananeo vivía entonces en la tierra. Y Abraham podía haber cuestionado la promesa y haber dicho: me dijiste que me ibas a dar una tierra prometida y ahora que llego está ocupada. Porque los planes de Dios son planes de futuro que hay que trabajar en el presente. En medio de las dificultades, en medio de las crisis, Dios va a conseguir que se transformen nuestras crisis en bendiciones. Él llegó a una Canaán, se llamaba Canaán porque el cananeo allí habitaba. Allí habitaban también los amorreos y otras tribus también allí habitaban. Pero dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora viene lo que está en presente. Dice: Abraham edificó allí un altar a Jehová. Y eso es lo que me gusta. La crisis migratoria, la crisis de encontrar una tierra ocupada, de que no estaba todo así en bandeja de plata. A nosotros nos gustan las cosas fáciles, especialmente los jóvenes. Tal vez le estoy hablando a algunos jóvenes en este momento. A veces creen que la vida es fácil. Y yo diría: es bonita, pero no confundas bonito con fácil. Las metas hay que conseguirlas a base de sacrificio, a base de decisiones. Y a veces hay momentos que parecen fracasos, pero Dios los puede transformar en éxito. Edificó allí un altar a Jehová. Eso fue lo más importante que hizo Abraham, para que cualquier crisis en su vida fuera resuelta. Darle a Dios el primer lugar. Allá en la Universidad de Oakwood, donde enseño, el lema es primero Dios, y eso me gusta. Ustedes saben que mi origen es cubano y lo digo también con sano orgullo, ¿no? Para los que me están oyendo allá en la isla del Caribe. Pero hay una cosa que me gusta mejor, como la dicen los mexicanos y centroamericanos. Cuando yo hablo de un plan, en Cuba me enseñaron a decir: si Dios quiere. Y a veces le digo a una persona: ¿y por qué no se bautiza? Y dice: bueno, si Dios quiere. Pero ¿cómo Dios no va a querer que te bautice si Él es el mismo que te pidió que te bautizara? ¿Cómo Dios no va a querer que te arregles con tu pareja si Él es el mismo que dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Pero me gusta como dicen los mexicanos y centroamericanos. Cuando yo les digo: hace falta hacer esto, ellos me dicen: primeramente Dios. Porque los planes buenos y positivos Dios los quiere, pero Él no los impone. Ahora, si decimos primeramente Dios, es que estamos decididos a hacerlo para gloria de nuestro Dios. Ahora, ¿hubo más crisis en la vida de Abraham? Hubo entonces hambre en la tierra. Pero bueno, no es que Dios le dijo: te bendeciré, te daré la tierra, haré de ti una nación grande. Y ahora llega allí y dice que había hambre en la tierra. Miren, no confundan la inmigración de Abraham con la nuestra. Miren en el slide los templos de Ur de los Caldeos. Esa foto es de un templo de los días de Abraham, de Ur de los Caldeos. Es como que una persona, mire, ese es un vaso. No sabemos si Abraham bebió en ese vaso, lo encontraron en Ur. Dice que Abraham era riquísimo, dice la Biblia, en oro, en plata. Yo nunca, ni en el siglo XXI, he tenido un vaso así, hermano. Mire el cuchillo de los tiempos de Abraham, de Ur de los Caldeos, encontrado allí de oro. No confundamos a veces el siglo XXI, creemos que aquellas personas eran cavernícolas, pero el registro que la Biblia nos da es que el mundo realmente tenía un gran adelanto, porque Dios creó un mundo como el Edén, y a partir de allí se desarrollaron las ciencias. Y en Ur de los Caldeos, en el siglo XX a.C., ahí tienen ustedes un cuchillo, un puñal totalmente de oro. Miren la escuela de los días de Abraham. Pudo haber estudiado Abraham en una escuela así. Discúlpenme las damas, en aquellos tiempos no se les permitía ir a la escuela, pero dicen que en esa escuela estudiaban hasta álgebra. Para poder hacer esos templos, esos sigurak, se necesitaba mucha matemática, mucho cálculo, mucha geometría.
Y Abraham vino de lo más avanzado hacia la tierra más humilde, porque la tierra de Canaán era una tierra poco desarrollada comparada con Mesopotamia. No es como decir nosotros que hemos emigrado de nuestros países menos desarrollados o en vías de desarrollo, perdónenme que yo hable esto, ¿no? Hacia los Estados Unidos, porque hemos considerado el país más adelantado del mundo. Para comparar la inmigración de Abraham con la nuestra sería que Dios le hubiera dicho, vete de Canaán a Ur de los Caldeos. Pero Dios le trajo a la tierra que estaba en vías de desarrollo, que Dios tenía un plan con esa tierra. Y ahora de momento hubo hambre en la tierra. Miren ustedes, cuando Abraham llegó, mírense la mudanza de Abraham posiblemente, mire ahí tienen una familia de aquellos tiempos como la de Abraham. Ahí tienen el Mercedes de aquel tiempo, el último modelo, por así decirlo, ¿verdad? Y así estaba la tierra en el milenio anterior a que Dios le dijera, vete a Canaán. Pero cuando llegó a Canaán, lamentablemente la tierra como estaba era así. Estas son fotos arqueológicas tomadas de esos lugares, son reconstrucciones arqueológicas de acuerdo a los estudios. El segundo milenio fue seco en el Valle del Jordán y corresponde con lo que dice la Biblia. A mí me llama la atención cómo los descubrimientos arqueológicos arrojan luz sobre lo que la Biblia dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí. Esto es una crisis económica tremenda. ¿Cómo afrontar la crisis económica? Ya él era un inmigrante de Ur hacia Canaán y ahora desde Canaán se va a Egipto. Pero no todas las decisiones a veces son buenas, porque cuando llega a Egipto, va a entrar a Egipto y dice, cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Ahora conozco que eres mujer hermosa. Fíjense, le llamó hermosa a la mujer cuando se la estaban quitando, cuando se la estaban goloseando. Fue la única vez que yo veo que Abraham le dijo a la esposa, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Está en el versículo 11. Y a veces le decimos bonita a la esposa cuando ya pensamos que se nos está yendo. Pero mi querido hermano, si usted quiere solucionar crisis de matrimonio, reconozca que su esposa es hermosa y que su esposo es valioso y es apuesto, antes que otros se lo estén goloseando o se la estén goloseando. Y no trate de arreglar las crisis a base de mentiras. Miren, di que eres mi hermana para que me vaya bien y salvaré mi vida. ¿Creen ustedes que esto es una forma correcta de Abraham solucionar esa crisis? Esta es una crisis de matrimonio. Su matrimonio estaba en riesgo. Su vida estaba en riesgo. Pero cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Miren, el escritor dice, era muy hermosa. Todos decían que era hermosa. Pero cuando la vieron los príncipes del faraón, la alabaron. Y fue llevada la mujer al faraón. Y como él dijo que era su hermana, entonces el faraón dijo, muchísimas gracias, somos cuñados de ahora en adelante. Y se la llevó al palacio. Ya no era más la esposa de Abraham, ahora era una mujer de palacio en la casa del faraón. ¿Es esto una crisis de matrimonio o no es una crisis de matrimonio? ¿Qué había provocado esta crisis? El hecho de mentir. Las crisis se pueden resolver correctamente o se pueden profundizar y preparar nuevas crisis. Y aquí se ve la gracia de Dios, porque dice, hirió Jehová al faraón y a su casa con grandes plagas. Si yo hablo de las plagas de Egipto, todo el mundo piensa en el tiempo del éxodo, pero estas son las primeras plagas de Egipto. Dice, grandes plagas por una situación matrimonial, porque Dios ama el matrimonio, aun cuando hay equivocaciones y errores. Aun cuando en algunos momentos hay engaños, como Abraham, que dijo, es mi hermana. Cuando sabemos que eso era una media verdad, pero dicha como para que se entendiera una mentira completa. Y ahora Dios le dijo al propio faraón, devuelve la mujer a su esposo. Y el faraón obedeció. A veces las personas incluso que tienen menos luz que los hijos de Dios se comportan mejor a veces, porque el propio faraón
le dijo: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? A veces personas con menos luz nos pueden hacer preguntas que nos hagan reflexionar en nuestros errores. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Pero dice que el faraón le había dado a Abraham, por su primera mentira, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Aparentemente no era una crisis, aparentemente había ganado materialmente. Y a veces perdemos la esposa, pero ganamos otras cosas materiales. Y allí apareció una sierva que más adelante está nombrada en la Biblia como Agar. Porque cuando una crisis no se resuelve bien, se preparan nuevas y más profundas crisis. Porque allí recuerden que le dieron criadas. Y aparece luego una criadita mencionada en la historia de la vida de Abraham más adelante, que creó nuevos problemas. Por eso mi pregunta: ¿cómo transformar las crisis de familia en bendición? Y ahora regresa él a la tierra de Canaán. Y en el capítulo 13 y versículo 7 dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¡Wow! Pero no es que Lot era su sobrino. Y ahora hay riñas entre la familia de Lot y la familia de Abraham. A veces los hispanos nos gusta vivir con los primos, los tíos, todos viviendo en la misma casa, quizás por necesidad. Pero recuerden que una de las crisis más grandes del matrimonio es que no haya la privacidad necesaria para que el matrimonio se pueda desarrollar de acuerdo al plan de Dios. Los refranes no surgen por gusto y nosotros decimos: el que se casa, casa quiere. Y a veces hay momentos cuando podemos vivir, perdonen la palabra, un poco así amontonados, ¿no? Porque no queda otra. Pero tan pronto como se pueda, cada familia necesita su propia independencia para poder escuchar cada uno el plan de Dios, que no tiene que ser igual para cada uno. Y ahora Abraham le dice a su sobrino: no está toda la tierra delante de ti. Versículo 9: te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí hay una crisis ahora. Es una crisis de propiedades. Es una crisis material. La gente habla de la pandemia, pero nadie habla de las crisis de materialismo que hay en el mundo. ¿Cómo resolvió Lot esta crisis? ¿Cómo debería él haber actuado? Si su sobrino fue el que lo trajo, él debía haberle dicho: ¿cómo voy a escoger yo ahora? Escoge tú primero, tú eres mi tío, yo me debo a ti. Pero él no hizo eso. Dice aquí el versículo 10 del capítulo 13: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Y dice que él escogió toda la llanura del Jordán y le dejó a Abraham los llanos, las montañas, los desiertos. Eso fue lo que le dejó a Abraham. ¿Cómo es posible que Abraham iba a ser bendición en medio de aquellos desiertos, en medio de aquellos montes? Y Dios se le apareció después de esto, porque lo importante para Abraham resolver sus crisis es que él caminaba con Dios. Y dice: alza ahora tus ojos, le dice Dios, desde el lugar donde estás. Mira al norte y al sur y al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré. Pero de nuevo es un futuro y nosotros lo queremos todo en presente. Y en los planes de Dios tenemos que tener una visión de futuro y trabajar arduamente para que nuestras crisis se conviertan en bendiciones. Pero ¿qué pasó con Lot? Prosperó. Se hizo de casas, se hizo de palacio. La zona de allí de lo que hoy es el Mar Muerto, era antiguamente la llanura del Jordán. Era una zona muy próspera, tenía asfalto y en aquel tiempo lo usaban para los caminos, para poder tener poder militar para las guerras. Y precisamente vinieron los reyes de otros lugares de allá de Mesopotamia, vinieron e invadieron la zona de Sodoma. ¿Y sabe lo que pasó? Dice: los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y un escapado vino y le dijo a Abraham: se han llevado preso a tu sobrino con toda su familia. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿es esto una crisis o no es una crisis?
Es una crisis de libertad. Todos amamos la libertad. Y ahora Abraham podía haber dicho, él se lo buscó. No es así como solemos a veces reaccionar. Él se lo buscó, que se las arregle. Pero fíjense la grandeza de Abraham. Las crisis se pueden transformar en bendiciones, mostrando compasión hacia aquellos que se han portado mal con nosotros. Y Abraham dice, al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 nacidos en su casa. Quiso buscar solamente gente de confianza y los persiguió hasta Dan. ¿Ve? Ustedes ven allí, si el mapa ya no alcanzo a ponerlo, pero Dan está al norte, allá está Dan. Y precisamente los persiguió muchos kilómetros hasta que dice, recobró todos los bienes, todos los parientes de Lot, recobró las mujeres, recobró toda la gente. Este es el altruismo de Abraham. Y cuando venía de regreso el rey de Sodoma le dice, quédate con todos los bienes, dame nada más las personas. Y Abraham le dijo, he jurado a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham era un hombre espiritual. En medio de las crisis, Dios le dio lo material, pero él no estaba materializado. Dios nos puede dar aquí en los Estados Unidos carros, casas, pero que estas cosas no constituyan un impedimento para llevar una vida espiritual, para poner a Dios en primer lugar. No adueñarnos de nada que no sea nuestro, que los demás también tengan sus posesiones. No necesitamos envidiar las cosas de otras personas. Y Abraham allí dijo, yo no quiero que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Incluso si ustedes leen curiosamente el relato, es la primera mención al diezmo, porque Abraham allí le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Y ahí está también el secreto de cómo él transforma las crisis en bendiciones, porque Dios le había preservado la vida. Él no era un guerrero y se había convertido en un guerrero en medio de la crisis para liberar a su sobrino. Pero el secreto del éxito, él convirtió esa crisis en bendición porque puso a Dios en primer lugar. Y porque le dio a Dios, una vez que obtuvo la victoria, los diezmos de todo. Y porque a cada quien le dio lo que pertenecía a cada quien. Porque no era un hombre materializado. ¿Será que se acabaron ya las crisis en la vida de Abraham? Veamos al capítulo 16 y versículo 2. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿A quién le echamos las culpas cuando nos va mal? Cuando en un matrimonio no hay hijos, si quieren tener hijos. Esta es una crisis matrimonial por falta de hijos. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Nos gusta echarle la culpa a Dios como Adán y Eva en el paraíso. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. ¿Qué tiempo le demoró a Abraham acostarse con la sierva cuando Sara le dio la orden? ¿Ve? Muchas veces los caballeros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestra sexualidad. También las damas, por supuesto, porque todos somos seres sexuales. Pero en los caballeros a veces se nota más ese vigor, ese ímpetu. Y cuando ella le dijo, acuéstate con mi sierva, Abraham no pensó en las consecuencias, sino sencillamente atendió a Abraham el ruego de Sara. Sin embargo, ¿fue esto una solución al problema de los hijos? ¿Por qué Sara propuso un plan de ese tipo? ¿Alguna de ustedes, esposas, hermanas casadas, se atrevería a conseguir hijos diciéndole al esposo, acuéstate con esta otra trabajadora de mi hogar, acuéstate con ella? Nadie lo haría hoy en día, pero en aquel tiempo era cultura. Y ella actuó de acuerdo a su cultura. Tengamos cuidado de venir a los Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo donde te encuentres y resolver las crisis a través de lo que ves, a través de tu cultura, a través de tu ambiente. Porque aunque pertenecemos a una cultura y somos influenciados por ella, tratemos de que nos influya positivamente nuestra cultura. No hay nada malo en comer arroz y en comer arroz con frijoles o con gandules, porque es una parte positiva de la cultura. Pero tengamos cuidado con ciertos elementos de las culturas que nos alejan de Dios y son contrarios al plan que Dios ha descrito en la Biblia. Y aquí Sara creó la siguiente crisis. Dice que cuando su sierva
quedó embarazada, la miraba con desprecio. Y surgió allí un problema que más adelante en el capítulo 21, el niño creció, el verdadero niño, el de la promesa, vino después, porque hay que tener paciencia, porque Dios quiere resolver las crisis de una manera diferente a como Dios las resuelve, a como nosotros las resolvemos. Y finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa, como Dios le había prometido. Porque si sabemos esperar y confiar en Dios, Dios va a solucionar nuestras crisis de una manera mejor. Y cuando nosotros mismos tratamos de solucionarlas, creamos nuevas y más profundas crisis. Y ahora el niño creció y fue destetado. Hicieron un gran banquete. Pero Sara vio que ese día el hijo de Agar la egipcia, ese hijo de Agar la egipcia, Ismael, se estaba burlando de su hijo. Y en el libro de Gálatas dice que lo perseguía, es decir, quería hacerle daño. Sabía que era el hijo de la promesa. Había odio hacia el verdadero hijo de la promesa. Y ahora ella le dijo, esta sierva no va a heredar con mi hijo. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y dice aquí, estas palabras le parecieron muy graves a Abraham. Óigame, cuando le dijeron acuéstate con mi sierva, rápido que obedeció. ¿Ve? Los hombres obedecemos a las esposas a veces cuando nos conviene. Pero cuando le dijeron toma la sierva y al hijo de la sierva y échala de aquí, le parecieron graves las palabras. Y Dios intervino. Porque muchas veces cuando hay injusticia en la vida matrimonial, cuando una mujer está abusada, Dios interviene. Y Dios dijo, escucha todo lo que Sara te diga, noten ustedes, porque a Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora Dios intervino. Y gracias a Dios que Abraham siguió el plan de Dios. En este caso el plan de Sara. Porque a veces nosotros cometemos errores en esta vida y a veces hay familias reconstituidas que queremos que tengan que vivir juntos a la fuerza. Y tengamos cuidado, no sea cosa que dañemos ambas familias. Y yo no quiero prescribir desde aquí, desde este sermón, desde esta reflexión, no quiero prescribir para nadie porque soy consejero matrimonial y cada caso es diferente. Y Dios puede tener un plan diferente con cada uno de ustedes. No quiero que alguien al escuchar esto trate de armar una prescripción que valga para todo el mundo, pero debes conectar con Dios. Y si cuando tú unes diferentes hijos de diferentes hogares, tú estás logrando algo positivo, algo que beneficie, amén, adelante, ponte en las manos de Dios y sigue adelante. Pero hay que tener cuidado en tratar de resarcir los errores del pasado dañando el presente, dañando ambos planes. Y Dios hizo ambas naciones. Israel procedió de Isaac y de los países árabes. ¿Cuántas naciones procedieron? ¿Será que alguien puede pensar que los árabes son débiles, que fueron abandonados? Y Dios dijo, yo voy a proveer para Ismael. Y son los dueños del petróleo del mundo. Y son ricos. Y ahí están. Porque Dios se va a ocupar también de nuestros hijos. La miseria más grande que le podamos transmitir a nuestros hijos es tratar de guiarles en todos los planes, tratar de que ellos sean una réplica de nuestros propios planes. Porque también tenemos que preparar a nuestros hijos para la independencia, para que ellos, como las aves, vuelen y hagan sus propios nidos buscando al Dios del cielo, que es el que hace, que alimenta a las aves y que tiene un plan aún para los pajarillos, que ninguno de ellos cae en tierra sin que su padre lo note. Pero no quiero terminar sin antes decir que mire la casa de Abraham, allá la tengo puesta en la pantalla, era una tienda y dice que decidió vivir en tiendas, pero si yo les muestro a ustedes las fotos de esos lugares, porque he ido allí a visitarlos, mire, en Berseba no vivían en tiendas, mire, ahí están los palacios de los días de Abraham. Esos son palacios, ruinas, que son patrimonio cultural de la humanidad, pero Abraham decidió vivir en tienda, porque dice que tenía su vista puesta en lo celestial. Y nosotros los hispanos nada más vamos a las tiendas cuando acampamos. Y a veces ya en 3 noches ya nos resistimos, no dormimos bien. Pero Abraham decidió vivir en forma temporal en este mundo.
Y a veces nos metemos en una casa que no la podemos pagar y ya no podemos dormir bien por la noche. Y ya el matrimonio no funciona bien porque ambos tienen que dedicarse todo el tiempo a trabajar. Un día una hermana me dijo: pastor, no voy a la iglesia. Yo la visité. ¿Por qué no vienes? Digo, me he metido en una casa y yo tengo que pagarla y tengo 2 trabajos. Y ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y yo le dije: en 6 meses voy a volver a venir. Y en 6 meses volví. A ver si con el sistema que estás siguiendo te ha ido mejor. Y cuando toqué a la puerta de la casa y dije: soy el pastor, me dijo: pastor, ni entre, ahora estoy peor. Ahora tengo 3 trabajos, no 2, y soy una esclava y estoy peor. Porque tú no recibes bendición porque trabajas más. Tú recibes bendición porque hay un Dios en los cielos que tiene un plan para ti. Y si tú sigues ese plan, Él te va a bendecir. Pero pon a Dios en primer lugar para preservar tu matrimonio, tu familia. Y Dios te va a dar una casa. Y Dios te va a dar un carro y te va a dar las cosas materiales. Pero todo eso es temporal y pertenece a un segundo plano. Lot puso su vista en las cosas temporales y perdió todo, hasta la esposa la perdió. Es la esposa más salada de toda la Biblia, ¿verdad? Se convirtió en estatua de sal. Los diezmos de Lot nunca aparecieron. Las donaciones de Lot nunca aparecieron. Y fue el primer cavernícola de la Biblia. Vivió en una cueva. Porque tú no te haces rico con tu esfuerzo. Porque Dios es el único que te puede prosperar. Y todas tus crisis las puede convertir en bendiciones. ¿Será que ya se acabaron las crisis? Ya se fue Agar, ya se fue Ismael, ya Lot no está viviendo con Abraham. Ahora sí que son felices Abraham, Sara e Isaac. Vencidas todas las crisis. Tal vez eso es lo que estaba pensando Abraham. Y de momento en el capítulo 22 irrumpe una nueva historia. Y Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué les pareció esta orden de Dios? Tomar a Isaac y ofrecerlo en holocausto. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera convertido esta crisis? Esta es una crisis espiritual, hermano, que Dios permitió como una prueba para que Abraham solucionara los problemas espirituales no resueltos, las mentiras que había metido, los problemas espirituales no resueltos que todavía había en su vida. Dios le está llevando ahora a la cima, no solo del monte Moria, sino de la relación con Dios, para que su hogar se acerque a Dios y el plan de Dios se cumpla plenamente y él pudiera ser bendición para todos los pueblos de la tierra. Les pregunto, mi querido auditorio que está esparcido tal vez por la ancha faz de la tierra, ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera compartido este plan de Dios a Sara y le hubiera dicho: voy a tomar a Isaac y lo voy a sacrificar en holocausto sobre un monte porque Dios me lo ha pedido? Tal vez él hubiera sido el sacrificado. En vez de ser el sacrificio de Isaac, hubiera sido el sacrificio de Abraham. Hay cosas a veces que se tienen que resolver directamente con Dios. Esposos, ustedes son los sacerdotes de la familia y deben acercarse a Dios. Y a veces hay una intimidad con Dios que más nadie la va a entender. Igualmente le podemos decir a las esposas o a los hijos: tu intimidad con Dios es única entre tú y Dios. Y Abraham preparó a Isaac y le dijo: aquí está la leña, aquí está el cuchillo. Y ese hijo obediente, hijos, el éxito de Abraham fue que fue un hijo obediente. Cuando tienes un padre temeroso de Dios y una madre temerosa de Dios, gózate en obedecerles porque ellos quieren lo mejor para ti. Un día te vas a independizar. Isaac se independizó un día. Ya sus padres quedaron atrás y ya no se menciona más la historia de Abraham. Ahora se menciona la de Isaac. Pero mientras tanto él tenía que aprender de su padre a caminar por este mundo y a caminar con Dios. Y mientras iba subiendo la cuesta del monte, hay un momento cuando Abraham busca la mayor privacidad entre él y su hijo y Dios, y le dice a los siervos: quédense aquí, los 2 siervos, que voy a ir al monte con el muchacho y sacrificaremos y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Será esto una nueva mentira de Abraham? ¿Cómo le dice volveremos a vosotros? Yo no creo que esta fuera una nueva mentira. Abraham estaba lleno de fe, se lo voy a mostrar en el plan de Dios.
había aprendido finalmente a confiar en Dios para que sus crisis todas se conviertan en bendiciones. Y el muchacho, que era muy listo, ve un muchacho joven, probablemente de unos 20 años, le dice: papá, este es el sacrificio más raro, he ido contigo a muchos sacrificios y siempre llevas un cordero, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, pero papá, por favor, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pocas preguntas en la Biblia hay tan conmovedoras como esta. Un muchacho inocente le pregunta a su padre: ¿olvidaste el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense ustedes que Abraham le hubiera dicho: tú eres el cordero. Allí mismo habría abortado el plan. Tal vez el cordero habría salido huyendo allí mismo y no lo hubieran podido agarrar. Hay cosas a veces que los padres no le dicen a los hijos hasta que llegue el momento adecuado. Y muchos hijos están llenos de ira y de resentimiento contra sus padres porque no le dijeron ciertas cosas. Pero tengamos cuidado, porque un pensador llamado José Martí dijo: hay cosas que han de andar ocultas. A veces hay cosas que deben andar entre nosotros y Dios. En silencio han tenido que ser. Y Abraham miró a su hijo, y dice Elena White, que es una escritora que yo les recomiendo, en un libro que se llama Patriarcas y Profetas, dice que a Abraham se le hizo un nudo en la garganta cuando su hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero? Y no podía responder nada, y se le hizo un nudo en la garganta, y Dios le inspiró la respuesta y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esa es la respuesta más linda a todas las crisis que puedan venir en nuestras vidas. Porque ese cordero apunta a Cristo, que es la solución de todos los problemas del mundo. Y siguieron rumbo a la cumbre, y allá en la cumbre Abraham le dijo a su hijo: ven, que te voy a decir lo que allá abajo no te dije. Hay un momento para abrir el corazón entre padre e hijo y contar el plan en profundidad, en intimidad familiar. Hace falta a veces los padres tener mucha intimidad con los hijos, en conversación, en amistad, en compartir espacios de comunicación espiritual. Y allí Abraham le dijo a su hijo Isaac: tú eres el cordero. Este es el plan de Dios. Y yo he querido venir aquí para cumplir con este plan. Y no le impuso el ser sacrificado, porque un hijo de 20 años hubiera podido en ese momento más que su padre de 120 años. Pero él aceptó el plan de Dios para su vida. No solo lo aceptó Abraham, lo aceptó Isaac. Si Abraham era el padre de la promesa, entonces Isaac es el hijo de la promesa. Y hoy eres tú el hijo de la promesa. Somos nosotros hoy los hijos de la promesa. Y me gusta cuando dice Elena White que las manos de Abraham le temblaban como si tuviera Parkinson, y que su hijo le ayudó a amarrar las cuerdas a su tembloroso padre, y cuando ya estuvo listo el holocausto y levantó el cuchillo, ustedes conocen el resto de la historia, que interviene la voz del cielo y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ahora es que conozco, después de tantas crisis, ahora conozco que temes a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, dar a conocer al mundo que nosotros conocemos a Dios. Y por eso a veces Dios permite muchas crisis en nuestras vidas, para curarnos de nuestros errores, para curarnos de nuestras caídas, para levantarnos una vez más. Muy cerca del Monte Moria se ve, cuando me paro en el Monte Moria, allí está el Domo de la Roca, allí se construyó el templo, y desde allí se ve lo que se llama hoy en día el Santo Sepulcro, y se ve por acá el Huerto de la Tumba. Cualquiera de las dos colinas que haya sido, allí se iba a levantar una cruz con un altar donde no iba a ser perdonado el holocausto. Cristo Jesús, en forma voluntaria como Isaac, iba a dar su vida allí y iba a sufrir por todos los pecados del mundo. Iba a sufrir la desnudez de Adán y Eva en el paraíso. Iba a sufrir la pérdida de su hijo que Abraham estaba sufriendo, pero de una manera real. Dice que a quien su propio hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, para que nuestras crisis todas se solucionen. Porque allí el ladrón en la cruz, en aquella cruz que estaba representada por el cordero,
El ladrón encontró el paraíso en el abismo de la cruz. Se convirtió en un adventista. Cuando vengas en tu reino, adventista es que anuncia el reino, la venida. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y en medio del dolor, de la crisis, los que están pasando por la crisis de la muerte, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis de los extortores de la muerte, Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Muchos hay que nunca habrían encontrado a Dios si no hubiera sido por una enfermedad mortal que les lanzó a un encuentro íntimo con su Dios en el último momento, como aquel ladrón. Desde la cruz todos nuestros problemas tienen solución. Nuestros errores, aún nuestros horrores, se pueden convertir en bendiciones para nosotros, para nuestra familia y para la humanidad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo, mi amiga. Y espero que a lo largo de esta historia hayas aprendido a responder la pregunta: ¿cómo transformar nuestras crisis de matrimonio y de familia en bendiciones? Que esa sea nuestra experiencia y que Dios te bendiga. Amén.